Señora Herrera, le aseguro que su esposo ha cumplido con todos los términos del acuerdo prenupcial, dijo el abogado Ricardo Salinas con una sonrisa burlona. Como puede ver en estos documentos, usted se va con las manos vacías. Yo permanecí inmóvil en mi silla del elegante bufet de abogados, en la zona rosa de la Ciudad de México. Los papeles del divorcio descansaban sobre la mesa de caoba, las firmas aún húmedas. Santiago se recostó en su silla, ajustándose los gemelos de oro mientras sus tres abogados intercambiaban miradas de complicidad. ¿No tienes nada que decir, Elena? Santiago sonrió con esa misma arrogancia que yo había confundido con confianza hacía apenas 2 años. Te advertí desde el principio cómo funcionaban las cosas en mi mundo. Pero lo que él no sabía era que yo había encontrado algo que cambiaría todo. Para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Elena Vázquez, y esta es la historia de cómo me casé con uno de los hombres más poderosos de México, y cómo descubrí que las manos aparentemente vacías pueden ser las más peligrosas de todas. Todo comenzó en enero de 2024. Yo trabajaba como analista financiero senior en Banco Santander México, y esa noche debía asistir a la gala anual en el Hotel Four Seasons. Como de costumbre, me sentía fuera de lugar entre los trajes de diseñador y los vestidos de alta costura. Mi vestido negro sencillo era el único apropiado que tenía para eventos así. ¿Elena Vázquez? Una voz profunda me hizo voltear. Un hombre alto de cabello castaño perfectamente peinado y ojos verdes me observaba con interés genuino. Santiago Herrera, de Constructora Herrera. He oído hablar mucho de tu trabajo en análisis de portafolios complejos. Sentí un rubor subir por mis mejillas. Santiago Herrera era una leyenda en la Ciudad de México, heredero de una de las empresas constructoras más importantes del país, soltero codiciado y aparentemente interesado en hablar conmigo. Mucho gusto, logré decir. No sabía que los constructores siguieran de cerca el trabajo de los analistas financieros. Los inteligentes sí lo hacemos, me ofreció su brazo. ¿Te parece si caminamos? Me gustaría conocer tu opinión sobre las nuevas regulaciones bancarias. Durante las siguientes 3 horas me olvidé del mundo. Santiago no solo era encantador, sino genuinamente interesado en mis ideas. Me preguntaba sobre mi trabajo, escuchaba mis respuestas y compartía anécdotas sobre el mundo de los negocios que me fascinaban, sin imaginar que lo peor estaba por comenzar. Nunca había conocido a alguien que hable de derivados financieros con tanta pasión, rió Santiago, mientras me acompañaba a mi auto, un Tsuru modesto, en el estacionamiento lleno de BMW y Mercedes-Benz. ¿Te parece si cenamos mañana? Conozco un lugar donde sirven el mejor salmón de la ciudad. Dudé. Los hombres como Santiago Herrera no salían con mujeres como yo, de departamentos en la Roma Norte y familias de Nezahualcóyotl. No tienes que decidir ahora. Santiago sacó una tarjeta de presentación dorada. Pero me encantaría volver a verte. La cena se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en fines de semana en la hacienda familiar en Hidalgo, donde Santiago me mostraba plantaciones de agave que se extendían hasta el horizonte y me hablaba de sus sueños de expandir el negocio familiar hacia proyectos sustentables. Mi madre no está muy contenta conmigo, me confesó una tarde, mientras caminábamos entre los magueyes. Dice que debería salir con alguien de nuestro círculo. Sentí una punzada en el estómago. Tal vez tenga razón, ¿no? Santiago se detuvo y tomó mis manos. Elena, contigo puedo ser yo mismo, no el heredero, no el empresario, solo Santiago. Para marzo, él ya me había propuesto matrimonio con un anillo de diamantes que costaba más que mi salario anual. Es demasiado rápido, protesté mientras admiraba la joya en mi dedo. Cuando sabes que algo es correcto, ¿para qué esperar?
Santiago me besó suavemente. Solo hay un detalle legal que debemos manejar. Un acuerdo prenupcial. Es estándar en familias como la mía. Fruncí el ceño. ¿Un prenupcial? Solo una formalidad para proteger los bienes previos al matrimonio y establecer términos específicos en caso de divorcio. Yo, abrumada por los preparativos de la boda y confiando en Santiago, apenas leí las 35 páginas antes de firmar. La boda en el Club de Golf México fue un sueño. 300 invitados, mariachi en vivo, y yo sintiéndome como una princesa de cuento de hadas. Incluso Esperanza Herrera, la madre de Santiago, logró sonreírme durante la ceremonia. Pero esa noche, en la suite presidencial del Hotel Rosewood en San Miguel de Allende, mientras Santiago dormía después de nuestra noche de bodas, vi la notificación en su teléfono. Un mensaje de Valeria, su exnovia. Espero que tu esposa no se entere nunca de lo nuestro. Fue divertido mantenernos en secreto durante todo su noviazgo. Leí la conversación completa con manos temblorosas. Meses de mensajes, citas secretas, promesas de Santiago de que yo era solo temporal hasta que pudiera encontrar la manera de terminar conmigo sin escándalo. Cuando Santiago despertó, yo tenía el teléfono en mis manos. ¿Me puedes explicar esto? Santiago miró la pantalla y suspiró, como si fuera una molestia menor. Elena, ya estamos casados. Valeria es el pasado. Tú eres mi esposa ahora. Durante todo nuestro noviazgo... Mira, Santiago se sentó en la cama, su tono volviéndose a frío. En mi mundo las cosas funcionan diferentes. Valeria entiende su lugar. Tú ahora eres la señora Herrera. Eso viene con privilegios, pero también con responsabilidades. Una de ellas es no hacer escenas por cosas que no puedes cambiar. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Cosas que no puedo cambiar? Elena, te amo. Por eso me casé contigo. Pero si vas a ser parte de esta familia, necesitas entender las reglas. Esa noche, mientras Santiago dormía plácidamente, yo me quedé despierta mirando el techo, comprendiendo que acababa de entrar a un mundo donde las reglas las ponían otros y yo acababa de perder toda capacidad de negociación. Regresé al trabajo después de la luna de miel, determinada a mantener mi normalidad. Mi oficina en el piso 12 de Banco Santander había sido mi refugio durante 5 años, y no iba a permitir que el matrimonio cambiara eso. Pero Santiago tenía otros planes. ¿Por qué necesitas trabajar?, me preguntó durante el desayuno en nuestro nuevo departamento en Polanco, un penthouse que costaba más de lo que mi familia había ganado en toda su vida. Mi esposa no debería preocuparse por el dinero. No es por el dinero, Santiago. Me gusta mi trabajo. Tomé mi café, evitando su mirada. Estudié 6 años para esto. Muy lindo. Santiago revisó su teléfono mientras hablaba. Pero ahora tienes responsabilidades diferentes. Cenas de negocios, eventos sociales, obras de caridad. Esperanza ya te inscribió en el Club de Damas del Patronato de la Beneficencia Pública. Sentí un nudo en el estómago. No me consultaron. No necesitábamos consultarte. Es lo que hacen las esposas en nuestro círculo. Esa primera semana, Santiago comenzó a aparecer sin avisar en mi oficina. Solo pasaba por aquí, decía con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Mis colegas lo encontraban romántico, pero yo reconocía las visitas como lo que eran: supervisión. Patricia, ¿has notado algo raro?, le pregunté a mi mejor amiga en el trabajo durante el almuerzo. ¿Te refieres a que tu esposo aparezca cada 2 días como si fueras un adolescente? Patricia mordió su torta. Elena, ese hombre te está marcando territorio. Exageras. ¿En serio? Ayer te preguntó por qué almorzaste con Roberto del departamento de créditos. Roberto tiene 60 años y 3 nietos. Quise defender a Santiago, pero no encontré argumentos. Las visitas se volvieron más frecuentes, las preguntas más específicas. ¿Con quién había hablado? ¿De qué habían hablado? ¿Por qué había tardado tanto en contestar sus mensajes? Pero lo que no sabía era que cada pregunta era una cadena más en la prisión que él estaba construyendo alrededor mío.
El primer evento social como esposa de Santiago fue una cena en el Club de Industriales. Elegí un vestido marino, elegante, pero no ostentoso. Santiago me miró con desaprobación. ¿Eso es lo que vas a usar? ¿Qué tiene de malo? Nada, si fueras la secretaria de alguien. Santiago suspiró. Esperanza te mandó algunos vestidos apropiados. Están en el closet. Los vestidos eran hermosos y caros, pero me sentí disfrazada. Durante la cena, cuando la conversación giró hacia las nuevas regulaciones financieras del gobierno, compartí mi análisis profesional. La mesa se quedó en silencio. Mi esposa es muy inteligente. Santiago sonrió, pero su voz tenía un tono condescendiente, aunque a veces confunde su experiencia en análisis básico con comprensión de política económica real. Sentí las mejillas arder. Los otros invitados rieron cortésmente y cambiaron de tema. Más tarde, en el auto, Santiago me explicó mi error. Elena, en estos círculos las esposas apoyan a sus maridos, no los contradicen ni tratan de llamar la atención. No estaba tratando de llamar la atención, solo compartí mi opinión profesional. Tu opinión profesional ya no importa. La voz de Santiago se endureció. Eres la señora Herrera ahora. Eso significa que tu papel es hacer que yo me vea bien, no competir conmigo. Para mayo, comencé a notar cambios en mis cuentas bancarias. Primero fueron pequeños detalles, tarjetas de crédito que llegaban a mi nombre pero con límites que yo no había solicitado. Después descubrí que Santiago había agregado mi nombre como cotitular en varias cuentas de inversión, pero yo no tenía acceso independiente a ellas. Es más eficiente así, me explicó Santiago cuando pregunté. Mi contador maneja todo, tú no tienes que preocuparte por esos detalles. Pero yo sí me preocupaba. Una noche, mientras Santiago dormía, revisé los estados de cuenta que él dejaba en su estudio. Los números no cuadraban con los ingresos declarados de Constructora Herrera. Había transferencias grandes de empresas que no reconocía, pagos a cuentas offshore y una compleja red de transacciones que activaron todas mis alarmas profesionales. Tomé fotos discretas con mi teléfono. No sabía exactamente qué estaba viendo, pero mi experiencia me decía que algo no estaba bien. Sin imaginar que había descubierto la clave para mi libertad. Atenta, calculista y levemente paranoica. Un mixto de miedo y adrenalina, como una analista que comienza a conectar los puntos de un crimen. La gota que derramó el vaso llegó en junio, cuando sugerí que asistiéramos a terapia de pareja. Siento que no nos estamos comunicando bien, le dije durante la cena. Tal vez un consejero podría ayudarnos a... Santiago dejó caer su tenedor con fuerza. ¿Terapia? ¿Estás loca? Santiago, solo creo que... ¿Sabes qué creo yo? Santiago se inclinó hacia adelante, su voz baja pero llena de veneno. Creo que tu familia debería estar agradecida de que yo te saqué de esa vecindad en Nesa y te diera una vida que jamás podrías haber tenido. Creo que deberías estar agradecida de que una Herrera se haya casado contigo, en lugar de andar quejándote como una malagradecida. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Una vecindad? ¿Te refieres a mi casa familiar? Me refiero a que, antes de conocerme, eras una analista de segundo nivel en un banco mediocre, viviendo en un departamento que cabía en mi closet. Ahora eres la esposa de Santiago Herrera. Deberías estar de rodillas agradeciéndome, no pidiendo terapia porque no te gusta cómo te hablo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, mirando las luces de la Ciudad de México a través de los ventanales del penthouse, comprendiendo finalmente la verdad. Santiago nunca me había amado, me había coleccionado. Al día siguiente, comencé a buscar abogados de divorcio en Internet. La primera consulta fue devastadora. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, revisó el acuerdo prenupcial y negó con la cabeza. Señora, este documento es una obra de arte. Usted saldría de este matrimonio prácticamente con lo que tenía cuando entró.
prácticamente con menos, porque renuncia a cualquier compensación por el tiempo dedicado al matrimonio. Si se divorcia, podría recibir una pensión alimentaria mínima por 6 meses. Después de eso, nada. Salí de esa oficina sintiéndome perdida. Pero esa tarde, mientras revisaba una vez más las fotos que había tomado de los estados de cuenta de Santiago, algo hizo clic en mi mente analítica. Los patrones que veía no eran solo irregularidades fiscales, eran señales de lavado de dinero. Mi esposo no solo me había engañado emocionalmente, estaba usando nuestro matrimonio, nuestras cuentas conjuntas y mi reputación profesional como pantalla para actividades criminales. Y yo tenía las pruebas. Y mientras todo parecía perdido, la verdadera batalla estaba por comenzar. Comencé julio como una detective financiera en mi propia casa. Cada mañana, después de que Santiago se fuera a la oficina, me encerraba en el estudio y analizaba sistemáticamente los documentos que él dejaba dispersos, confiado en que su esposa nunca entendería su complejidad. Pero Santiago había subestimado gravemente mis habilidades. Con mi experiencia en análisis de portafolios complejos, comencé a trazar las conexiones entre las empresas fantasma, las transferencias internacionales y los contratos gubernamentales de Constructora Herrera. ¿Qué haces aquí? La voz de Santiago me sobresaltó. Cerré rápidamente la carpeta que estaba revisando. Solo ordenaba tu escritorio, estaba muy desordenado. Santiago me observó con suspición, pero mantuve una expresión inocente. Había aprendido a mentir durante estos meses de matrimonio, una habilidad que nunca pensé que necesitaría. No toques mis papeles, me dijo con frialdad. Si necesitas algo que hacer, Esperanza organizó un desayuno benéfico para el viernes. Estarán las esposas de todos los contratistas importantes de la ciudad. El desayuno benéfico resultó ser más revelador de lo que esperaba. Mientras las otras mujeres hablaban de sus viajes a Europa y sus nuevos diseñadores favoritos, escuché nombres que reconocía de los documentos de Santiago, empresas constructoras, funcionarios gubernamentales y contratos que aparecían en las transferencias sospechosas. «Tu esposo es muy inteligente», me comentó Lucía Mendoza, esposa de otro constructor. «Siempre encuentra la manera de ganar las licitaciones más importantes». «¿Cómo lo hace?», pregunté con curiosidad genuina. «Bueno, digamos que Santiago sabe cómo hacer amigos en los lugares correctos». Lucía bajó la voz. «Mi esposo dice que Herrera nunca presenta una propuesta sin saber ya que va a ganar». Esa noche confronté a Santiago sobre lo que había escuchado. «¿Es cierto que ya sabes el resultado de las licitaciones antes de presentarte?». Santiago me miró como una niña haciendo preguntas tontas. «Elena, así funciona el mundo real. No es como tus análisis financieros en el banco, donde todo está en blanco y negro. Los negocios requieren relaciones». «¿Relaciones o sobornos?». La cara de Santiago se endureció. «Cuidado con lo que dices. Estás hablando de cosas que no entiendes». Pero yo sí entendía. Entendía que cada peso que Santiago ganaba estaba manchado. Entendía que yo, como su esposa, estaba involucrada legalmente en todas sus transacciones. Y entendía que tenía que salir de ese matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. En agosto encontré a la abogada que cambiaría mi vida. Carla Mendoza tenía una oficina modesta en el centro histórico, lejos del mundo de los bufetes elegantes que frecuentaba Santiago. Era una mujer de 40 años, con el cabello recogido en una cola simple y una mirada directa que inspiraba confianza. «Señora Herrera, voy a ser honesta con usted». Carla revisó el acuerdo prenupcial página por página. Este documento fue redactado por abogados que sabían exactamente lo que hacían. Usted quedaría prácticamente sin nada. Ya lo sabía, pero escucharlo de nuevo dolía. ¿Qué significa prácticamente sin nada? Significa que recibiría una compensación mínima, suficiente para rentar un departamento modesto por unos meses y buscar trabajo.
El señor Herrera conservaría todos los bienes matrimoniales, incluyendo las propiedades adquiridas durante el matrimonio. ¿Y si tengo evidencia de actividades ilegales? Carla levantó una ceja. ¿Qué tipo de evidencia? Le mostré las fotos que había tomado, explicando los patrones que había identificado. Carla estudió los documentos con creciente interés. Esto es muy serio, señor Herrera. Si estas transacciones son lo que usted cree, estamos hablando de lavado de dinero a gran escala. ¿Puedo usar esto para obtener un mejor arreglo en el divorcio? Carla me miró directamente. Podría. Pero también podría convertirla en cómplice si no reporta estas actividades a las autoridades apropiadas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómplice? Legalmente, como esposa, usted es cotitular de muchas de estas cuentas. Si las autoridades descubren estas irregularidades, podrían argumentar que usted sabía y participaba en el esquema. Pero lo que no sabía era que La primera audiencia de divorcio se llevó a cabo en octubre, en un juzgado familiar del centro de la ciudad. Llegué temprano, con un traje gris sobrio y una carpeta con los documentos básicos que Carla había preparado. Santiago apareció 15 minutos después, con un séquito de 3 abogados, encabezados por Ricardo Salinas, el mejor litigante de divorcios de la ciudad. Señoría, Salinas se dirigió al juez con la confianza de quien nunca había perdido un caso. Este es un caso sencillo. La señora Vázquez firmó voluntariamente un acuerdo prenupcial después de recibir asesoría legal independiente. Ahora, al ver que no puede obtener lo que esperaba de este matrimonio, busca invalidar un contrato legalmente vinculante. Observé cómo Salinas presentaba su caso con precisión quirúrgica. Cada argumento estaba diseñado para retratarme como una cazafortunas que había calculado mal. Mi cliente ha sido más que generoso, continuó Salinas. Está dispuesto a ofrecer 6 meses de pensión alimentaria, aunque el acuerdo prenupcial no lo requiere, simplemente por consideración humanitaria. Cuando le tocó el turno a Carla, sentí la diferencia. Mi abogada era competente, pero claramente no tenía los recursos ni la experiencia para enfrentar al equipo de Santiago. Señoría, mi clienta fue víctima de abuso emocional y manipulación financiera durante este matrimonio. ¡Objeción!, interrumpió Salinas. No hay evidencia documentada de abuso, solo las afirmaciones de una mujer que claramente busca beneficiarse económicamente de acusaciones falsas. El juez aceptó la objeción. Vi cómo mi caso se desmoronaba en tiempo real. Al salir del juzgado, Santiago me alcanzó en las escaleras. Elena, todavía podemos arreglar esto de manera civilizada. Acepta la oferta de 6 meses y terminemos con este teatro. No. Santiago se rió. ¿Sabes cuánto están cobrando mis abogados por hora? Más de lo que tú ganabas en un mes. ¿Cuánto tiempo crees que podrás sostener esto? No respondí, pero Santiago tenía razón. Cada audiencia le costaba a Carla tiempo que debería estar dedicando a otros casos. Cada día que pasaba, me quedaba sin dinero para sustentarme. En noviembre, descubrí que Santiago había comenzado una campaña sistemática para destruir mi reputación. Primero fueron los rumores en el banco, que había usado información privilegiada para beneficiar a mi esposo, que había violado políticas de confidencialidad, que mi matrimonio había sido una estrategia calculada desde el principio. Elena, necesito hablar contigo, me dijo mi jefe Carlos Restrepo un viernes por la tarde. Han llegado algunas preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. ¿Qué tipo de preocupaciones? Varios clientes han preguntado si tu matrimonio con Santiago Herrera afecta tu objetividad en el análisis de portafolios que incluyen empresas constructoras. Sentí la trampa cerrándose. Carlos, sabes que siempre he mantenido la más alta ética profesional. Lo sé, pero la percepción es importante. Creo que sería mejor si tomaras una licencia mientras resuelves tu situación personal. Licencia era un eufemismo para suspensión sin sueldo. Salí del banco ese día sabiendo que Santiago había ganado otra batalla.
sin imaginar que su victoria sería su perdición. Esa noche me senté en mi pequeño departamento rentado en la Roma Norte, de vuelta al barrio donde había vivido antes de conocer a Santiago, con una decisión que tomar. Tenía las fotos de los documentos de Santiago guardadas en una carpeta. Podía sacarlas y usar la evidencia del lavado de dinero como palanca para forzar un mejor arreglo, pero hacerlo significaba convertirme en la misma clase de persona que Santiago, alguien dispuesta a usar tácticas sucias para obtener lo que quería. Tomé las fotos y las guardé en el fondo de mi closet. Al día siguiente entraría a esa audiencia con dignidad, sin importar el resultado. La audiencia duró menos de 1 hora. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos finales y dictó sentencia. El divorcio se concedía bajo los términos exactos del acuerdo prenupcial. Yo recibiría una compensación mínima de 3 salarios mínimos mensuales por 6 meses. Todo lo demás, incluyendo el penthouse, las inversiones y hasta el auto que Santiago me había regalado, permanecería con él. Cuando salimos del juzgado, Santiago estaba radiante. Se acercó a un grupo de periodistas que habían seguido el caso. «Estoy satisfecho con la decisión del juez», declaró. «Esto demuestra que en México los contratos legales se respetan. Mi exesposa era una mujer inteligente que sabía exactamente lo que firmaba. El hecho de que ahora se arrepienta no cambia la validez de nuestro acuerdo». Un periodista le preguntó sobre mis acusaciones de abuso emocional. «Mire, yo le di a esa mujer una vida que jamás habría podido tener. La saqué de un departamento diminuto y la convertí en la esposa de Santiago Herrera. Si eso es abuso, entonces no entiendo la definición de la palabra». Los abogados de Santiago se rieron junto con él. Salinas puso su mano en el hombro de Santiago. «Bueno, Santiago, oficialmente ella se va con las manos vacías, tal como planeamos desde el principio». Me alejé sin decir palabra. Tenían razón. Me iba con las manos vacías. Pero mientras caminaba hacia el metro, algo que había escuchado durante el caso resonaba en mi mente. Una frase que uno de los abogados junior había mencionado sobre una inconsistencia menor en el párrafo 7 de la página 7 del contrato. Había estado tan concentrada en las cláusulas principales que nunca había analizado completamente los detalles técnicos del documento, pero ahora tenía tiempo y tenía la motivación. Esa noche desplegué mi copia del acuerdo prenupcial sobre la mesa de mi departamento en la Roma Norte, de vuelta al barrio donde había vivido antes de conocer a Santiago, y comencé a leerlo como lo que era, una analista financiera revisando un contrato complejo. Y por primera vez en meses, Elena Vázquez sonrió, porque lo que Santiago no sabía es que las manos aparentemente vacías estaban a punto de convertirse en las más peligrosas de todas. Si quieres saber cómo esta historia continúa, si quieres descubrir qué encontré en ese párrafo 7 que cambiaría todo, si quieres conocer el final de esta venganza que se cocinó en silencio durante meses, suscríbete a Venganza Velada, porque algunas historias de justicia toman tiempo, pero cuando llegan, llegan con todo. Soy Elena Vázquez y esta es solo la primera parte de mi historia. La verdadera venganza apenas está comenzando.